papás, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida a esta conferencia que es ya de las últimas del ciclo escolar. Esta conferencia es sobre humildad. Hemos venido hablando mucho del crecimiento en cuestión de hábitos, hemos hablado de solidaridad, hemos hablado de respeto, hemos hablado del desarrollo de la responsabilidad y la perseverancia. Hemos hablado sobre flexibilidad con la conferencia que nos dio Cecilia Pliego. Hemos hablado sobre sencillez y esta vez nos toca hablar sobre humildad. Pero antes de entrar con humildad, quisiera yo que nos adentráramos a la virtud que queremos realmente desarrollar. Me voy a ir explicando porque se me hace muy importante que descubramos de qué se va a tratar de lo que se ha venido tratando, todo lo que hemos trabajado el ciclo y de lo que vamos a trabajar para el siguiente ciclo con Hope Family. ¿Qué es la prudencia? Quizá ya me han escuchado esta frase, pero me gusta mucho. Dice, cualquiera puede enfadarse, eso es muy sencillo, pero enfadarse con la persona indicada, del grado correcto, en el lugar indicado, ciertamente no resulta tan sencillo. Uno puede tener un montón de emociones, porque hemos hablado en algunas de las conferencias respecto a que las emociones no son libres, que se sienten, que no son ni buenas ni malas, simplemente son, ¿ok? En cuestión de emociones no tenemos la capacidad de decidir qué sentimos, sino dónde, cuándo, a qué horas y con quién, de qué magnitud expresamos lo que sentimos. Eso es a lo que se llama prudencia. Me gusta mucho la definición de prudencia, es actuar bien en el aquí y en el ahora. Y es la más hermosa y la más importante de las virtudes. Quiero que visualices lo siguiente. Hemos venido trabajando durante todo el ciclo escolar, para quienes lo trabajan como dentro de la escuela, para quienes lo venimos trabajando a nivel individual. Hemos venido haciendo mucho ejercicio, hemos venido desarrollando un músculo para crecer a nivel de libertad, para aprender a tomar buenas decisiones, para actuar bien en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones son las que van a dar fruto a nuestra posibilidad de ser felices. Mucho hemos hablado en vivo y en conferencias en línea, que estamos llamados a ser felices y el que no sabe a dónde va, cualquier camino lo pierde, ¿cierto o no? Toda la magia de la educación, todo lo que tenemos que hacer los padres de familia, lo que tenemos que hacer las personas como personas individuales, dentro del trabajo, dentro de todo lo que estamos haciendo, está en saber decidir, en tomar buenas decisiones. En la realidad tenemos un montón de cosas preciosas, la realidad está afuera, todo lo que no es uno. Nos da la probabilidad para ser felices. Todo tiene un valor, pero no todo vale igual. Unas cosas dan más felicidad que otras. Otras dan felicidades más duraderas, aunque en una manera más larga. Les pongo siempre el ejemplo de o te comes unos chilaquiles ahorita o terminas una carrera. Es mucho más placentero comerte los chilaquiles, pero terminar una carrera te da una felicidad mucho más larga. ¿Ok? Eso quiere decir que la felicidad está en saber tomar las decisiones respecto a quién eres y cómo te relacionas con todo lo que no eres. Entonces, saber decidir es el regalo que por el que tenemos que trabajar y lo que realmente tenemos que educar en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros empleados, con quien tengas nivel de impacto. Tenemos que desarrollar nuestra capacidad para decidir. Y la capacidad de decidir se expresa en saber decidir prudentemente. Por eso la prudencia es como el último eslabón de nuestro gimnasio, pero no quiere decir que sea la menos importante, sino porque es lo primero querido, pero lo último alcanzado. Quiero que visualices cómo ha sido el gimnasio hasta el momento de hoy, para que adquieras sentido todo lo que hemos venido hablando. Mira, te he dado calendarios, te he dado tips. Hemos visto muchísimos blogs, casos, conferencias, tablas para desarrollar responsabilidad, tablas para desarrollar niños solidarios, que aprendas y conozcas el temperamento de tus hijos, que descubras cómo y por qué eres así, para poder trabajar contigo mismo, etc., etc., etc.
Todo para este punto del ciclo de Hope Family. El primer mes hablamos sobre justicia, si lo recuerdas, ¿ok? Porque tiene que ver con salir de ti mismo y encontrarte con el otro. Ahorita que estamos hablando de prudencia, te puedes dar cuenta lo importante que ha sido trabajar durante 2 meses al inicio de tu trabajo con Hope Family. 2 meses completitos de salir de ti mismo y encontrarte con el otro, salir de ti mismo y encontrarte con el otro. Trabajar en contra de la crítica, hablar en positivo, ayudar a los niños a que aprendan a ser más solidarios, más ayudadores, más participativos, porque empezamos a acostumbrarlos a darse cuenta que no todo gira a su alrededor, sino al contrario, que estamos hechos para servir y que afuera hay muchísimas necesidades, de las cuales estando nosotros en un trabajo constante de amor, vamos a encontrar la felicidad. Eso es justicia. Después de justicia nos pasamos al área del gimnasio, en donde después de los ejercicios de solidaridad y respeto, empezamos un trabajo muy fuerte sobre fortaleza. Les platicaba sobre fortaleza, que si se acuerdan, fueron otros 2 meses de mucho trabajo sobre perseverar, sobre resistir, sobre la responsabilidad. Esto es para que tú tengas más noción de lo que venimos trabajando y veas de qué se trata el entrenamiento, ¿sale? Ya estuviste trabajando para salir de ti mismo, aprendiste sobre tu temperamento, etc. Ahora hay que mantenernos en el esfuerzo. Hay que aprender a estar trabajando y mantenernos, a empezar a trabajar, a sentirnos contentos con el esfuerzo, a no desistir de las dificultades, y eso se llama fortaleza y es una virtud importantísima de la gente feliz. Que aprenda a ser resiliente, responsable, perseverante, laborioso, estudioso, ¿cierto o no? Bien, ahora, después de esos 2 meses, nos metimos al área del autogobierno, que es el siguiente aparato de la fuerza de voluntad. Y hemos venido creciendo el ponerle una medida a las cosas. Y nos topamos con el área de brincar a la prudencia, después de haber vivido sencillez y flexibilidad, para adentrarnos a la automotivación y la humildad. Y esto es porque hemos venido trabajando en salir de nosotros mismos para encontrarnos con el otro, mantenernos en un esfuerzo de manera gobernada, actuando bien en el aquí y en el ahora. La mayor de las virtudes se llama prudencia, porque el prudente sabe aprovechar su momento, porque el prudente disfruta el momento de las otras personas, porque un papá prudente, por ejemplo, entiende la adolescencia y no la sufre, la de su hijo, porque un papá prudente sabe dónde, cuándo, a qué horas y con quién expresar lo que tiene que expresar. Hay una frase que para mí siempre ha sido muy poderosa, que es: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Ojalá tuviéramos la prudencia todos para de verdad aprender a callarnos lo que debemos callarnos. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan en la conferencia de respeto? Fue respeto y intimidad. Y hablábamos sobre el uso de la red social, sobre todo el asunto de la educación de la intimidad. ¿Cómo vamos a desarrollar la intimidad de nuestros hijos? Aprendiendo dónde, cuándo, a qué horas y cómo. Ahora, en el blog se llama, ahorita les digo porque se me acaba de ir la onda, pero en el blog de este mes les dejo un fragmento de la conferencia de Contraviento y Marea de Cecilia Pliego, que dice cómo educo la prudencia. Está buenísimo porque además nos da un caso de una relación sexual con embarazo y cómo hay que decidir prudentemente al respecto. Entonces está interesante, pero es muy bonito el libro. Te lo platico, es un libro que escribió Cecilia. Para quienes no sepan, pues Cecilia Pliego es mi mamá. Y lo escribió en un momento difícil en la vida porque, bueno, mi mamá toda la vida ha estado dedicada al desarrollo de la fuerza de voluntad y la capacidad de amar. Pero la vida decidió ponerle una prueba importante. Y esta prueba que le pone la vida, que le pone Dios, fue poner a prueba su fuerza de voluntad, porque después de un accidente terrible, en donde el pronóstico era que mi mamá no volviera a caminar, escribió su libro Contra Viento y Marea en una cama a la que estuvo atada por lo menos 1 año. Y
Es un libro muy bonito, es un libro denso, a la Cecilia Pliego, porque ya ven que ella es filósofo y escribe denso, pero es todo el desarrollo de la prudencia. Y entonces en este libro, en el capítulo 16, habla sobre cómo desarrollar la prudencia. Y una de las cosas que nos dice en este audio que te comparto en el blog es que la prudencia no se enseña, más bien, no es que eduques a tus hijos en prudencia, sino que los hijos deben de vivir en la prudencia. Te lo voy a decir con mis palabras y te recomiendo, por favor, ve al blog a ver, Mujer Real, se llama Mujer Real el blog, para que lo busques en Hope Family, ¿ok? Yo quisiera que mis hijas tuvieran la prudencia, ¿no? De no interrumpirme cuando estoy hablando yo con alguien. ¿Cómo desarrollo eso si no es en el momento en el que interrumpen? Eso es interesante. Muchos les hemos dicho, Cecilia y yo, para educar hay que educar en la oportunidad. Entonces, no es déjalos porque están chiquitos, porque entonces chiquitos no aprenden a ser prudentes. No, hay que ser prudentes para educar en la oportunidad. Y no es posible educar en la oportunidad si un adulto no ha desarrollado la prudencia. Si no se da cuenta que su hijo pequeño, cuando lo regañas enfrente de la gente, llora y es capaz de hacerse pipí, del pánico y entrar en un círculo ansioso de que lo estás avergonzando. Y a tu hijo grande no le pasa eso. Y entonces tú regañas igual al grande que al chico y entonces en uno causas un trauma y al otro le vale. La prudencia te va a dar el termómetro y el conocimiento pleno de cómo vas a ayudarle a uno grande que al chiquito. Y esa prudencia no es otra cosa más que amar profundamente al otro, ¿ok? Obviamente lo que más nos duele a los papás es la prudencia, porque es, rayos, ¿qué hago con este chamaco de 15 años? Ya no sé cómo reaccionar porque yo tengo mi temperamento, él tiene el suyo. ¿Qué hago cuando quiere hablar de sexo? ¿Qué hago cuando me grita enfrente de mis amigas o de mi familia? ¿Qué hago cuando el niño de 5 interrumpe y la de 7 llora? ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para desarrollar la autoestima cuando estoy cansado y lo único que quiero es dormir y esta bola de chamacos me tienen harto, ya no quiero escuchar ni una sola voz porque no se callan? ¿Cómo encuentro esa prudencia para saber dónde, cuándo y a qué horas desarrollo a mis hijos en el momento en el que quieren? Entonces, es por eso que desarrollé esta plataforma, porque los papás necesitamos desarrollar la prudencia. Lo primero y lo más hermoso de la educación es que un papá sea prudente, pero no puede ser prudente nomás porque es sabio y ha leído muchos libros, porque para ser prudente necesitas de mucha fuerza de voluntad, necesitas saberte mover a ti mismo, necesitas tener un corazón gigante para saber que todo lo que no eres tú vale y tienes que establecer una relación adecuada con todo lo que no eres tú. ¿Ok? Que se llama justicia, de una manera mantenida, en fortaleza, gobernada, autogobierno para actuar bien en el aquí y en el ahora. ¿Me sigues? Vas a decir, está loca porque se emociona un chorro con lo que está platicando. Y sí, papás, me emociona mucho. Yo quisiera contagiarte que Hope Family es un gimnasio para tu felicidad. Ah, cómo les ha costado trabajo a algunos en disponerse a esto. Yo les aseguro que en el momento en el que empiecen a sentir que la educación la traen aquí, no tendrán miedo del futuro de sus hijos y tendrán la seguridad de que están educando bien y que cuando el hijo se enoje o cuando el hijo pierda la cabeza o cuando el hijo se equivoque, prudentemente sabrás qué hacer, qué actuar, a qué hora, con quién y en el lugar. ¿Me explico? Realmente necesitamos crecer en prudencia, papás. Y no puedes desarrollar prudencia si no vienes en el ejercicio de la justicia, de la fortaleza y del autogobierno. Ahora, nos vamos a entrar al asunto de la humildad. ¿Y por qué la humildad es un valor que desarrolla prudencia? Lo he pensado mucho, pero mira, el humilde no es el pobre o el que acepta sus errores solamente. El humilde es una virtud preciosa. Es una virtud que de verdad puede transformar la vida de alguien. Cuando tú te relacionas con una persona humilde, es esta persona, ser humilde es saber que valgo. Es saber lo que valgo y vivir conforme a lo que valgo.
El humilde tiene el termómetro perfecto respecto a su propia dignidad, sabe que es persona, sabe lo que merece, pero en la medida en la que más perfectamente sabe lo que merece, también tiene la capacidad de entender y de respetar el valor que tiene todo lo que no es él, es decir, el otro. El humilde descubre el valor del otro. El humilde vive y se relaciona conforme a la dignidad de todo lo que no es él, de su mundo y lo más grande del mundo, que son las personas. Es el reconocer y el valor de todo aquello que me rodea. El humilde puede darse cuenta que el mundo no gira a su alrededor. ¿Ok? Todos quisiéramos estar rodeados de humildes, porque te encuentras con cada gente. El otro día estaba en la fila de X, no importa qué. Y me dijeron, ¡ay, qué gordita! Me dio en la torre, ¿se puede imaginar? O sea, yo dije, ¿por qué me dicen eso? O sea, ¿cuál es el afán? Entonces llego ya con las amigas y les digo, ¿en qué creen? Estaba en la fila y llegó esta tal y me dijo que qué gordita. Y todas, ¡ay, tiene un chorro de envidia! Yo creo que tendríamos que ponernos a pensar. Vamos a pensar que esta persona tiene envidia de mí. 1, no envidias algo que crees que posees. Entonces, en cuestión de humildad, porque pudiéramos decir, bueno, a lo mejor falta humildad de esa manera, tiene que ver con que no se ha dado cuenta lo que vale si en el caso de que tuviera envidia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo entra la humildad en este mismo caso? En el hecho de reconocer si sí engordé o no engordé. 1. 2. En el hecho de recibir una opinión de esa magnitud y no juzgar el corazón de la otra persona. Not easy. No está fácil, papás. Para nada. Se requiere de kilos de educación y de carácter, mucha capacidad de querer, porque merece la otra persona, la que me quiso dar en la torre, que yo no lo tome personal o que no diga es la peor persona del mundo, o que no critique de ella, o que no la saque de mi vida porque me dijo gorda. El humilde tiene, no sé, me gusta decirle termómetro, pero el humilde no necesita del comentario de otros para sentirse valioso. Y es chistoso porque siempre hemos visto al humilde como pobre, ¿ok? Pero no es lo mismo ser pobre de espíritu a ser pobre de corazón. Para poder ser pobre de espíritu tienes que tener un corazón rico, tienes que tener un corazón grande, un corazón para entender y decir, caray, la agarré en un mal momento, es muy posible que esté un poquito más gordita, ¿no? Sin juzgar, sin ponerte en el centro, sin sentirte totalmente atacado, porque no sabes ni qué hay en el corazón del otro, pero lo único que sabes es lo que sí está dentro de tu corazón. Ahora, traspola eso al corazón de tus hijos. Qué bonito sería tener a los hijos desarrollados en su corazón para que la autoestima esté tan en su lugar que no tenga influencia de terceros y que cuando lo influencien la prudencia salga y en la humildad descubra la verdad. El humilde reconoce la verdad. Reconocer la verdad es saber pedir perdón, reconocer que estás equivocado, estar en una búsqueda constante de la verdad. Significa de repente poner en dudas algunos principios para fortalecerlos. Hay principios inamovibles, pero se fortalecen en la medida en la que sigues en la búsqueda de la verdad. Cuando tú dices, no, es que yo ya estoy viejo, o es que yo ya lo sé todo, o es que no. Todo eso que dices, yo ya lo hago, Tamara, yo ya sabía eso. Es muy probable, pero súper probable, es más, es un hecho, o sea, es un hecho que en tu experiencia sabes mucho más que yo, pero mucho, desde los tuyos, desde tus hijos, ¿ok? ¿Qué te va a dar la prudencia para saber en qué y qué haces bien o qué haces mal de tus hijos? Tu propia relación con tus hijos, hasta ahí estamos bien, pero en la humildad podrás descubrir
en las pequeñas cosas de la vida, en una frasecita, en una línea, en una pequeña película, cosas que te marquen de por vida para ser una mejor persona. Pero si no estás abierto a la verdad y si no estás en la humildad, no las vas a ver. No las vas a ver. Nos cuesta trabajo abrirnos a que otros puedan darnos ideas nuevas, pero nos gustaría que la gente recibiera nuestras propias ideas. Fíjense, me toca mucho que las escuelas me llaman para mediar entre papás y escuela. ¿Cuál es el problema más grande dentro de la mediación? El papá dice, es que yo le estoy diciendo a la escuela cosas que la van a mejorar porque no está tratando bien a sus clientes. Tiene toda la razón. El papá espera que la escuela agarre las ideas del papá y transforme la organización porque son buenas ideas. Sí son buenas ideas. Tienen muy buenas ideas, ¿ok? El papá dice, la escuela es soberbia, no tiene humildad para aceptar que puede cambiar y ser mejor. Ok, perfecto, eso está muy bien. La escuela dice, el papá es un soberbio porque siente que puede venir a decirnos cosas que nosotros ya sabemos. Ambos están en una postura, en una ceguera, en una sinceridad, en donde no se han dado cuenta que ambos tienen algo que aprender del otro y que es más importante lo que aprendes que lo que tienes que decir. Eso es la humildad. Fortalecer eso en nuestros hijos nos va a proteger de tantas cosas, papás. De tantas cosas. Porque una persona humilde se sabe segura de sí misma. Ahora, lo complicado de esto es que no puedes desarrollar prudencia más que a nivel personal. O sea, no puedo decirle a mis hijas, vamos a desarrollar prudencia, sino, como les decía hace ratito, vamos a desarrollar prudencia en el momento en el que interrumpen, en el momento en que lloran en un lugar en donde no. Cuando te vas a la iglesia y la niña llora porque tiene 2 años, ahí empiezas a educar prudencia. Empiezas a educar prudencia en la manera en cómo contestas el teléfono, empiezas a educar prudencia en cómo contestas cuando estás en casa de tu suegra, empiezas a educar prudencia en cómo le hablas a tu esposo o cómo le hablas a tu esposa, empiezas a educar prudencia cuando dices aquí no enfrente de los niños, empiezas a educar prudencia cuando dices no me gusta hablar de esto y tus hijos escuchan, cuando dices eso no lo vemos en casa, cuando dices hay que discernir entre lo que ves en YouTube o estás viendo en Netflix. Educas prudencia cuando educas. Y para tener hijos prudentes, humildes, automotivados, solidarios, respetuosos, perseverantes, resistentes, responsables, sencillos, flexibles, se requiere de estar trabajando todo el tiempo en su capacidad de moverse a sí mismos. Porque en la educación no se trata de lo que traes en la cabeza, sino de lo que traes en la cabeza armonizado con tu capacidad de moverte a ti mismo. Y se llama fuerza de voluntad. Entonces, con este valor, que es el de la humildad, en donde los ejercicios están enfocados a que reconozcan y aprendan a pedir perdón, a que reconozcan sus virtudes, a que hagan una evaluación de sí mismos, porque la evaluación es una de las virtudes de la prudencia, a que aprendan a ponderar, a decir esto va primero, esto va después, es una virtud de prudencia. Este mes está enfocado a que desarrollen también la priorización. La ponderación es a ponerle valor a las cosas y la priorización es a decir primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Son virtudes que van creciendo su madurez. Entonces, papá, apoya ahorita el trabajo que te propongo de cuáles son los ejercicios con los que vamos a trabajar durante estas siguientes semanas para seguir creciendo en prudencia. Y tú sabes que el gimnasio de entrenamiento lo que hace, el plan de entrenamiento lo que hace es irte dando acciones pequeñas, actitudes, ejercicios, una película, algo que ayude a tomar mejores decisiones. ¿Ok? Película que te recomiendo para esta vez es la de... Ahorita se las voy a poner en la descripción del video. Es una película muy linda. Es bueno verla. Hay que verla junto con los hijos para que puedan hacerle las preguntas que vienen en la revista, ¿ok? Ahí vienen las preguntitas para verla con niños. Es primaria alta porque los de preescolar les va a aburrir, es una persona. Es una historia
que les va a aburrir un poco porque no la van a entender mucho. Muy sana, muy sana. Gilly, ahorita les digo bien el título. Y vienen las preguntas en la Gaceta, ¿sale? Papás, estamos en el cierre del ciclo. Nos falta un mes más para acabar con el ciclo y luego empezar a trabajar con pura prudencia y pura prudencia. Entonces me encantaría saber sus opiniones, cómo han ido trabajando, cómo han ido creciendo. He recibido muy hermosos comentarios de cómo han venido viendo cambios pequeños en sus hijos en una semana. Obviamente son los papás que vienen trabajando su semana. Trabaja la semana y ve qué cambios obtienes y crece en prudencia. Papás, esta vez fue una conferencia corta, realmente un poquito más motivacional. Les recomiendo mucho el libro de Contar Viento y Marea, mucho, porque es totalmente sobre prudencia. Y por favor, todas las dudas que tengan, estoy a sus órdenes, seguimos en contacto y contagien a más papás, porque entre más personas desarrollando su capacidad de amar, mejor la vida para cada uno de nosotros. Soy Tamara Robles, soy directora de Wiltec y estoy a sus órdenes.